Oye, así pues, tanto detalles que se presentan, ¿no? Y lo que tú me contabas, eso que te pasó cuando te fuiste de viaje a Tarapoto, ¿no? Eso fue increíble. ¿Qué fue? ¿Un atropello? Así es, sí, fue un atropello, pero creo que el manejo que se pudo dar, ¿no? Que vi, creo que podría haber tenido algunas mejoras, ¿no? Sí, sí, seguro. Claro, Siempre es bueno pensar siempre hay en que opciones de mejorar. hay algunas opciones de mejora. Y justo eso me dejó pensando, es ¿no? ¿Cuáles son esos retos que un personal de prehospitalario tiene, ¿no? Eso es Para el algo muy manejo. simpático, ¿no? ¿Cuáles son los retos realmente que un personal prehospitalario puede tener a la hora de abordar a una víctima, a un paciente, ¿no? Víctima de un trauma o víctima de alguna injuria? Pues son varios retos que quizás uno pueda tener. O de repente, en el modo coloquial, ¿qué temores puede tener un prehospitalario a la hora de abordar una situación? Los temores son varios y esos siempre van a estar presentes porque dejaríamos de ser humanos, ¿cierto? Pero yo creo que, yo tengo una teoría, no sé si tú la avalas. Primero, para que un prehospitalario no sea sorprendido por la situación, deberíamos tener el manejo de tres ambientes, tres aspectos. Fisiología o fisiopatología, manejo de shock y el manejo de un trauma cerebral cráneoencefálico, ¿no? O un trauma cráneoencefálico ocupante de espacio. Sí, claro. ¿No? A veces creo que el shock involucra muchas cosas y involucra muchos retos, sobre todo al personal prehospitalario, ¿no? Sobre todo la asociación que se tiene que a veces erróneamente se dice que el shock es hipotensión, ¿no? Exacto, exacto. Yo también he escuchado mucho esos conceptos y estaba un poquito bastante alejado de la realidad. ¿Y qué te parece si comenzamos por esto? O sea, si estamos hablando del detalle de fisiología, podríamos hablar también de una vez y abordamos ese tema tan apasionante que es el shock. Muy bien, hablemos de shock. Y creo que para hablar un poquito acerca de shock, tenemos que entender un poco cómo funcionan los volúmenes dentro de un vaso sanguíneo. Exacto. ¿No? Nosotros podemos tener volumen en un vaso, pero ese volumen a veces no genera movimiento. ¿Qué sucede en qué tipo de pacientes? En los pacientes en paro cardiorrespiratorio. Claro. El volumen no se ha perdido. Parada de bomba. Pero hay un problema, ¿no? De que la sangre no fluye. Entonces, para que un vaso sanguíneo, llamamos la arteria, ¿no? Que la arteria va a tener 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. Una de las consideraciones que se tiene que ver es que se genere presión a nivel de la arteria. Y eso se llama, esa presión que genera la arteria va a regresar con una tensión y va a generar movimiento. Exacto. Eso se llama volumen estresante. Uh-huh. Y ese volumen estresante refiere indirectamente a lo que se llama volemia. Cuando hablamos de volemia de la sangre, hablamos del volumen estresante, ese volumen que genera tensión y que genera una presión opuesta para que la sangre fluya. Una resistencia vascular. Así es. Entonces, vamos a ver que nosotros cuando evaluemos a un paciente y entender que el paciente no tenga un pulso periférico o que un llenado capilar esté lento, las cosas vamos a pensar, ese es un problema de que falta volumen para que esa arteria se distienda y vuelva a su estado original, ¿no? Hay un problema en la bomba que no genera esa suficiente presión para que pueda hacer el seguimiento dentro de la compliance de la arteria. Uh-huh. O hay un problema de que el vaso está más dilatado de lo normal. Exacto. Y que ese volumen no pueda generar ninguna presión. Entonces, como referencia, te refieres al detalle del llenado capilar como el aspecto de observar la microvascularización de la zona. Así es. Si esta se ve afectada es porque
ya tenemos un problema de repente en de grandes vasos que fluyen a esa dirección y me generan obviamente un riego sanguíneo, ¿no? Con el apoyo oxigenatorio. Así es. Y una de las cosas también que es el pulso periférico, porque el pulso periférico me da cuenta de cómo está circulando la sangre, ¿no? Y cómo está generando esos distintos tipos de presiones. También me puede ir sospechando, ¿no? A partir de qué tipo de shock estoy hablando. Claro que sí. ¿No? Porque yo puedo pensar, ¿esto es un problema de líquidos? ¿En qué situación tengo eso? Un shock hipovolémico. Claro, es un problema de bomba, ¿no? Es un problema de que el corazón no está generando la contracción suficiente, un shock cardiogénico. Es un paciente que tiene los vasos más dilatados y genera que esa tensión no se pueda dar. O sea, un shock distributivo, ¿no? Llamemos neurogénico, séptico, anafiláctico, ¿no? Sobredosis de TB y envenenamiento. También así es. Y, ¿no? Y el traumatismo vértebro-medular. Hay algún tipo, algo que está generando una obstrucción, ¿no? Que indirectamente todo se va a dar cuenta por el tema de bomba, ¿no? Entonces, complica el bombeo de manera general y esto genera un shock obstructivo. Exacto. Entonces, mira que solo entendiendo cómo funciona la volemia y cómo funciona la dinámica de fluidos, y eso eso se llama hemodinamia. Exacto. Podemos nosotros ya ir pensando con esas situaciones a qué tipo de shock me estoy enfrentando y a qué tipo de paciente. Exacto. Sin embargo, lo más importante que siempre tenemos nosotros que pensar a la hora de evaluar un paciente con shock es saber cómo funciona el cuerpo de manera normal. Agradecemos a Sol por pertenecer a la familia de Camino a la Emergencia. Sol, soluciones para reanimación y cuidados intensivos agudos. Gracias Corporación Galway, representante exclusivo de Sol en Perú, por hacer esto posible. Si no entendemos la fisiología normal del cuerpo, cómo el cuerpo se va adaptando, la característica que tiene el paciente también es muy importante, porque es distinto hablar de shock en un paciente que es un atleta de alto rendimiento como nosotros, ¿no? Que tenemos cardíacas distintas, pacientes embarazadas, adultos mayores, pacientes que tomen algún tipo de medicamentos, también van a variar. Entonces, la escena y la situación en la cual nosotros nos vamos a encontrar para entender la fisiología del paciente, que es un paciente individual. Claro. Si bien nuestra fisiología tiene un concepto, nosotros siempre tenemos que individualizar los pacientes. Y a la hora de individualizar el paciente, lo que nos va a permitir es empezar a buscar qué cosa lo ha descompensado. Exacto. Y una de las definiciones interesantes, ¿no?, que queremos aterrizar, porque a veces suena un poquito abstracta, es esa definición de shock como hipoperfusión tisular. ¿Cómo podríamos llevarlo un poquito más terrestre, esas palabras abstractas de hipoperfusión tisular? A ver, primero entendamos que shock es lo que se define en los libros como hipoperfusión tisular. Vayamos a hacer una idea. El elemento vital de la vida para todo ser humano es el oxígeno, qué duda cabe. Sin el oxígeno vamos a empezar a tener problemas y esto es en contados segundos. Si no, hagamos la prueba, como siempre digo yo en el aula de clases, siempre digo, bueno, pues hagamos la prueba, a ver. ¿Y cuánto durarías, no? De repente, si tomas aire, pensarás que vas a durar un poco más, ¿no? Pero igual, probablemente puedas llegar al minuto si es que eres un deportista, si es que eres alguien que practica muy bien eso, en natación y todo ello, pero en contados segundos, en un contexto de sorpresa, vas a encontrarte en serios problemas. Y ahí está el detalle. Voy a hacer una analogía. Vamos a asumir que yo necesito oxígeno a un tiempo determinado. Y vamos a asumir que yo salgo de mi casa y estoy a 100 kilómetros de mi trabajo. ¿Estamos? A 100 kilómetros de mi trabajo. Salgo de mi casa a las 7 en punto y mi ingreso es a las 8 en punto. Yo no quiero ningún descuento. Yo tengo que ingresar a las 8 en punto. ¿A cuánto debo conducir mi carro para poder llegar exactamente a las 8? Si salgo a las 7 en punto. Haciendo una idea más o menos somera, a 100 kilómetros por hora.
en 1 hora yo ingreso. Si yo quiero llegar 5 o 10 minutos antes, probablemente tenga que imprimirle 105 o 110 kilómetros por hora, ¿cierto? Es una velocidad constante que va a permitir que yo llegue a mi destino al tiempo correcto. Las células necesitan también oxígeno a un tiempo y a una presión determinada. Y esa presión está demandada por la contracción ventricular izquierda, y esta me genera 120/80 milímetros de mercurio, que es una presión entre todo ser humano que tiene, podría decirse una presión normal. La presión mínima que podríamos tolerar o soportar de acuerdo a cualquier contexto que me pueda alterar esa hemodinamia puede ser controlado en 90/60, 9,6. Con esa presión mínima, yo tengo garantizada la entrega del delivery de oxígeno hacia las células. ¿Qué pasa si esa presión se altera? Si esa presión se altera, vamos a tener dificultades. Puede ser porque de repente tengo un trauma que me genera el 96% de casos de muerte, que es la hemorragia. Puedo tener de repente una falla de bomba, un infarto, ¿no? Una amenaza de infarto o una congestión. Una insuficiencia cardíaca congestiva. Puedo tener un neumotórax a tensión producto de un trauma torácico y esta me genera una perforación a nivel pleural y esta va a dificultar que un lado de pulmón empiece a generar una oxigenación correcta y esta al ingreso del aire va a generar una presión y no va a permitir un buen trabajo de contracción ventricular libre del corazón, y eso es un shock obstructivo. Y el distributivo, que tenemos una gran amenaza, sobre todo el concepto séptico, que es de repente el cuco de las entidades hospitalarias, ¿no? Hay un 66% de causas de muerte por shock séptico, y tenemos pues entidades como neurogénico, anafiláctico, séptico, y en el neurogénico tenemos 3 entidades como el traumatismo vértebro-medular, tenemos la sobredosis y tenemos el envenenamiento. Entonces, como verán, hay muchas causales que me generan el impedimento de que el oxígeno llegue a un tiempo determinado, y es menester nuestro de poder detectarlos a tiempo y a la hora de hacer la evaluación captar toda la información que tú tienes cuando ingresas y llegas a ese momento culminante y el más importante quizás, Alfredo, que es el manejo de escena. El manejo de escena no solo es tu seguridad, no solamente es asegurar tu escena, que al final de cuentas, créeme, es un documento vivo. Esta se altera siempre. Una escena nunca es segura, a no ser que te encuentres en el habitáculo de tu ambulancia, pero mientras tienes que estar siempre alerta. Entonces, en el manejo de escena también recabas información sobre si es caída, el tipo de suelo, la distancia, la caída, si este atropello, la eyección que tiene el cuerpo, qué tipo de carro lo atropelló, un sedán, una combi, una cúster, un bus. Tenemos una explosión, tenemos herida de arma de fuego, asalto por arma blanca. Tantos conceptos que vamos a poder administrar a la hora de hacer conjeturas y hacer una evaluación para tener una precisión diagnóstica incluso antes de que toques a la persona. Y yo creo que ahí está el detalle. ¿Cómo es que este oxígeno se ve imposibilitado de llegar a la célula? Mediante las objeciones que acabo de mencionar, que son varias. Y el más concluyente o el que más hemos visto todos nosotros en atención prehospitalaria es sangrado. Es la hemorragia. Y quizá por eso pensamos que se confunde con el contexto de hipotensión. Y quizá por eso creemos que la hipotensión es un shock, ¿no? Producido por una hemorragia. Exacto, entonces el cuerpo, como bien lo has dicho tú, tiene 2 componentes, que es el delivery de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno le puede dar el cuerpo, y el grado de extracción de oxígeno, o sea, que es también lo que tú has comentado, o sea, cuánto oxígeno capta la célula. Exacto. De lo que nosotros estamos dando. Normalmente la relación de delivery de oxígeno y extracción de oxígeno está en 5:1, o sea, nosotros tenemos más oxígeno de lo que queramos nosotros Exacto. consumir. Sin embargo, en este tipo de pacientes, ¿qué va a suceder? Va a haber un tema de alteraciones en las presiones, pero no entender la presión como la presión que nosotros tomamos, sino la presión arterial, claro, ¿no? La presión que hay en la arteria, la presión arterial de oxígeno. Esa es la que se ve alterada. Continuamos agradeciendo a más auspiciadores. En este momento, Spencer también es parte de la familia de Camino a la Emergencia. Spencer es un auspiciador de gala que tenemos.
Gracias, Spencer. Fabrica equipos para momentos decisivos. Muchas gracias, Spencer. La forma como el oxígeno ingresa a la célula es por gradiente de concentración, ¿no? Y es por un efecto que se llama efecto Bohr, en el cual hay incremento del CO2 a nivel de los capilares distales. Ese incremento de CO2 hace que el oxígeno se vuelva menos afín a la hemoglobina y se da el oxígeno para que ingrese a la célula. ¿Para qué? Para que la célula pueda generar un metabolismo aeróbico, porque nosotros somos seres aeróbicos. Estamos hablando de la oxihemoglobina. Eso, así es. Atención, que la oxihemoglobina pierde su afín o acelera la afinidad de acuerdo también a la temperatura. Y eso también es otro punto que podremos ir conversando de repente en el trayecto de este programa. Así es. Y, o sea, a veces existen dos tipos de efectos. El efecto Bohr, que es justo cuando hay la hemoglobina cede muy rápido el oxígeno. Exacto. Siempre y cuando haya incremento de la temperatura, incremento del CO2 y disminución, acidosis metabólica y disminución del pH. Y alteración del 2.3-difosfoglicerato. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, eso hace que el oxígeno se vuelva menos afín a la hemoglobina, entonces se pierda mucho más. Entonces, cuando hablemos de shock, no hablamos sobre todo acerca de la presión arterial de oxígeno, que hay alteraciones en esas gradientes, que hay alteraciones en esas circunstancias. Temperatura, pH y CO2, sobre todo. Porque, por ejemplo, cuando el oxígeno se vuelve muy afín a la hemoglobina, es porque hay disminución de la temperatura, hipotermia, ¿no? Que es la hipotermia, disminución de los niveles de CO2, exacto, ¿no? Que es que el paciente empieza a hiperventilar, entonces hay barra CO2, ¿no? Y disminución de la temperatura, y eso hace que el oxígeno que tenga la hemoglobina no lo quiere soltar. Exacto. Y entonces no le llega a la célula. Entonces también es un concepto importante, por eso la hipotermia... Es la famosa curva disociativa. Esa es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Entonces, si se va hacia la derecha, si se va hacia la izquierda. Entonces, fíjese cómo entender esos conceptos de la fisiología puede generar también cambios, y en todo tipo de shock hay esa alteración. Es un efecto normal. Normalmente el efecto Haldane, que es el efecto de la curva hacia la izquierda, se da a nivel de los pulmones, porque el oxígeno quiere captar la hemoglobina y quiere que llegue hacia otro lado, y el efecto Bohr, que es el efecto que se da a nivel ya distal, a nivel celular, para que el oxígeno lo ceda, para que ingrese. Entonces, uno de los conceptos interesantes es ver también que cuando nosotros vamos muchas veces, no solo los pacientes traumáticos es donde tenemos que ver la escena. También en los pacientes que vamos a las casas. Claro, si yo voy a una casa, si yo veo cómo está el paciente en una habitación donde veo un montón de suciedad, donde veo que el paciente está echado y ahí veo todo sucio, yo me imagino que ese paciente no está bien cuidado, ¿no? A pesar de que el familiar me diga, no, sí, siempre lo vemos, siempre está ahí, entonces... ya te causa suspicacia. Por eso la escena en cualquier lugar... Como está tu cocina, está tu servicio, tu sistema, ¿no? Es ya como Boque, ¿no? Ah, sí, como está tu cocina, está tu cabeza. Entonces fijarse mucho cómo la escena te puede dar a cuenta de que este paciente no es un paciente bien tratado, no es un paciente que tiene todos los cuidados. Entonces... ir observando también eso nos da un análisis de qué tipo de paciente y qué tipo de condiciones nos vamos a dar. Otra cosa interesante dentro del mundo de hablar de shock es hablar acerca de que el cuerpo poco a poco va hablando las cosas. Sí. El cuerpo tiene un tiempo de adaptación, ¿no? Que es la parte de compensación del shock. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si bien, como hemos dicho, el delivery de oxígeno y la extracción está en relación 5:1, esto va a generar que se incremente varias cosas. Se incrementa el gasto cardíaco, se disminuye la reserva cardíaca, se incrementan factores estresantes. Entonces el cuerpo incrementa su metabolismo en relación a lo que era el basal. Al incrementar esta relación basal, nos da tiempo para decir, oye, mira, me estoy poniendo mal, todavía me estoy descompensando, ya anda tomando tus prevenciones, estoy poniendo peor, mira, ya no me está haciendo caso y ya me fui al diablo.
¿no? Entonces ahí es cuando uno ve que el paciente está hipotenso, que el paciente... Ahí es donde se encienden todas las alarmas y todo el mundo corre. Ahí es donde, pero sí. Ahorita se me descompensó. Sí, en este momento, súbitamente, no, el paciente ya estaba yendo mal. Entonces, ya estaba yendo mal el paciente. Claro. ¿Y qué pasó? No detectamos esos signos y síntomas iniciales del manejo del shock, que es, ojo, independientemente de la pérdida de volumen. Durante mucho tiempo claro se nos ha dicho de que no, si pierde menos de 750 mililitros, si pierde entre 750, 1,5 litros, si pierde 1,5 litros. Es literatura. Entonces, eso durante mucho tiempo, claro. Y es nuevamente lo bonito de la medicina prehospitalaria, es que todo esto va migrando y va confrontándose con evidencias y se va a ver y se va viendo poco a poco que realmente la cantidad de volumen que se pierde no puede ser extrapolada para todas las poblaciones. ¿No? Sí, claro. Eso sería prácticamente algo mecánico. Es como vino, dijiste un momento, esto no es una receta de cocina, porque si no el plato se hace así y se cumple todos los requisitos. Tanto de sal, tanto de harina, tanto de pimienta, tanto de esto, no. Cada cuerpo tiene una reacción diferente ante cualquier injuria. Cada cuerpo tiene una reacción totalmente distinta. Cada cuerpo tiene una hemodinamia distinta. Podrán ser parecidos, pero definitivamente cada uno tiene una forma de reaccionar. Y es menester nuestro capturar esa forma, identificar esa forma y poder establecer la mejor estrategia para poder tratar a esa persona que tiene ese padecimiento. En este caso, el shock. Ya sea, no necesariamente sea hemorrágico, no necesariamente. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, pero estamos hablando solamente en el contexto genérico, ¿cierto? Así es. La tecnología alemana llega a camino a la emergencia. PAX, otro auspiciador que tenemos tanto que agradecer, Alfredo. Sí, muchísimas gracias, PAX, por estar compartiendo con nosotros el auspicio aquí en Camino a la Emergencia. PAX, equipos para el mejor desempeño. Gracias, PAX. Entonces, hay varias cosas que poco a poco se van perdiendo, van cambiando y se van adaptando funciones. Una de las cosas, por ejemplo, interesantes que se ha visto es que, por ejemplo, el cloruro de sodio dura más o menos aproximadamente 60 minutos dentro del intravascular, ¿no? Entonces, si bien no termina siendo lo más isotónico, porque nosotros queremos tener una solución que sea lo más isotónica para generar esa presión, sin embargo, se va perdiendo. Y mientras más cantidad de líquidos a veces nosotros pongamos, por eso de ahí vamos viendo cómo nosotros vamos controlando líquidos, se pierde una cosa muy importante y muy interesante que tiene el endotelio del vaso sanguíneo, que es el glicocálix. El endotelio del vaso sanguíneo, que es parte de la íntima que tiene el endotelio, el subendotelio y la lámina elástica interna, tiene componentes que son proteínas que lo que hacen es mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Claro. Y aparte tienes células que son proinflamatorias y antiinflamatorias, y procoagulantes y anticoagulantes. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a meter mucho líquido en ese tipo de pacientes con shock, que a veces pensamos, no, entonces le falta líquido. Entonces, si le falta líquido, tenemos que ver que la respuesta al líquido sea mejoría de la presión. Claro. Pero si nosotros nos ensañamos diciendo, no, líquido, hasta que mejore, lo que vamos a hacer es barrer ese glicocálix. ¿Y qué va a suceder? Que ese vaso, al perder las proteínas que mantenían adentro todo el líquido del cuerpo, va a salir el extracelular. Claro. Se va a perder. Entonces, va a generar peor cosas. Además, las células, las moléculas procoagulantes y anticoagulantes también se van a perder. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar también al final lo que habíamos hablado el diamante de la muerte, ¿no? Exacto, que comenzó con la tríada. Hoy es el diamante, incluso, bueno, ya es algo de conversación. Incluso hay un quinto elemento, pero de los 3 o de los 4, que es la hipotermia, la acidosis metabólica o la acidosis, tenemos primero es la coagulopatía. Coagulopatía, acidosis, hipotermia. Así es. Y la cuarta ahora es la hipocalcemia. ¿No? Que estamos generando. Ahora, esto es un detalle muy importante a tener en cuenta porque
¿qué es lo que propones entonces? Ok, si bien es cierto que el cloruro de sodio, sangre se repone con sangre, eso no queda duda. Claro, lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros al inicio no es generar el intercambio de oxígeno. O un reemplazo. ¿Sí? Ajá, un reemplazo. Lo que queremos generar es volemia. Exacto. O sea, si no tenemos volemia, la sangre no se puede mover. Exacto. Lo que queremos es que se mueva la Exacto. sangre. Para que se entienda, ¿no? El mejor tratamiento en estos casos es presión. Porque si no hay presión, el oxígeno no llega a casa. Entonces ahí vamos a tener una gran falencia. La presión hay muchas formas de poder encontrarla, ¿no? Hay muchas formas de poder conseguirla. Y esto es mediante una evaluación que, pues, de 1 minuto, una evaluación que te toma unos segundos para poder determinar esa estrategia que estamos aquí conversando y platicando. Entonces, estamos hablando de lo que es mantener una volemia mínima base con una sistólica de 90 para asegurar un buen flujo hemodinámico dentro de nuestro cuerpo. Sentir el pulso radial es suficiente, ¿no? Exacto. El sentir el pulso radial, que es un pulso periférico y es un pulso fácil dentro de todo de encontrar, involucra de que, ¿qué significa que yo sienta pulso radial? Significa que el volumen de sangre que está eyectando el ventrículo izquierdo acaba de golpear la aorta, esa aorta se ha distendido, ¿no? Y después por efecto vuelve a su estado original, ¿no? Presión sistólica, presión diastólica, ¿no? Y eso está generando un efecto de bola de nieve a todo el sistema sanguíneo y llega, ¿no? hasta la arteria radial. Entonces, yo sí siento el pulso a nivel radial, ya voy sabiendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al nivel cardiovascular. Exacto. Sin embargo, existen unos puntos interesantes. La presión, ¿no? La presión sanguínea es un método para nosotros saber cómo está la macrocirculación, o sea, las circulaciones mayores, en las cuales son como las carreteras. Claro. ¿No? La mayoría de gente no vive en las carreteras. Todas las variantes. Son conexiones. Exacto. Donde la gente vive son en las callecitas, ¿no? Entonces, que eso es la microcirculación. ¿Y cómo se evalúa la microcirculación? Mediante el llenado capilar. Existe un estudio, que es el estudio del doctor Glenn Hernández y todo su grupo de investigación, que habla sobre el Andrómeda Shock, se llama el estudio, que tiene Andrómeda Shock 1, 2, y ahorita estaban estudiando mucho todo el tema, la relación que tiene el llenado capilar con los niveles de lactato. Incluso ya no se estila acá, ¿no? Cualquier parte del cuerpo puede generar una presión. Donde se sigue todavía dando ese es en lo más distal. Ya. Pero tiene unas cosas muy interesantes. Primero se hace con un platito de microscopio, esos platitos que se miden, ¿no? Se presiona ahí. Se presiona alrededor de 10 segundos, ¿ya? Se suelta y se evalúa con cronómetro cuánto tiempo vuelve ese llenado capilar. Ya. Eso se ha asociado, ¿no? Un llenado capilar mayor a 4 segundos se asocia a unos niveles de lactato mayor a 2. ¿Qué significa eso? De que ese paciente está haciendo metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces está haciendo una acidosis. Entonces, fijarse que el llenado capilar me dice mucho del paciente. Obviamente existen algunos factores que puedan influir de manera externa, ¿no? Como por ejemplo el ambiente, ¿no? En el ambiente, cuando hace mucho frío, o sea, tu llenado capilar va a ser un poquito más retrasado, ¿no? Ver que algunas consideraciones dentro de todo, pero... Tú vas a mi cuarto, compadre, y vas a encontrar en shock hipertérmico. Ese tipo de situaciones y ver la evaluación del llenado capilar ayuda mucho a poder nosotros ver cómo realmente se encuentra el paciente. Por eso es demasiado trascendental que el personal prehospitalario sea muy clínico y sepa ver que el cuerpo habla. El cuerpo nos comunica cosas de cómo se va comportando. No solamente en la periferia, sino en las calles. No solamente en la periferia, sino en las calles. O sea, ahí hay una información muy, muy buena. Entonces, muchas veces nosotros estamos tan ceñidos de que necesitamos números, necesitamos controlar el monitor, ¿no? Y poner a todos los pacientes al monitor y poner tantas cosas cuando no entendemos qué es lo que le está sucediendo al paciente, qué está pidiendo su cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vemos, ¿no? Y decimos, no, hay que poner el líquido. El paciente de shock hemorrágico hay que poner el líquido, ya mejoró. Pero no entendemos por qué el líquido ha mejorado al paciente, qué es lo que ha hecho
¿no? ¿Cuál es el trasfondo de todo? Ujú. Porque si no entendemos esas características, por ejemplo, los pacientes infartados, ¿por qué le tenemos que dar aspirina? ¿Por qué le tenemos que dar clopidogrel? Claro. ¿Por qué le tenemos que dar, ¿no? Atorvastatina? ¿Por qué a este tipo de pacientes tenemos que darle esas cosas? ¿Qué es ¿Por lo qué que, el manejo del dolor? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué el manejo del dolor? Entonces, o un paciente con un traumatismo craneoencefálico, ¿por qué tenemos que incrementar esa presión arterial media? La PAM. ¿Por qué tenemos que darle ventilación a presión positiva? Que también hay que ir observando algunas cosas dentro de la administración de la ventilación, claro, porque no le podemos dar también el volumen tidal que nosotros le damos, a veces nos supera, y la velocidad también. La emoción. Para disminuir para mejorar la presión de perfusión cerebral. Entonces, el no entender el trasfondo de las cosas y no ser más clínicos y ser más datistas de ver numeritos, nos hace perder esa semiología y ese concepto. Yo soy un convencido que el paramédico tiene que ser la persona que sepa semiología más que el personal médico. Porque tú estás en una situación de estrés, en una situación donde tienes pacientes críticos, donde tienes una situación de gravedad, y tienes que entender qué es lo que le está pasando al cuerpo de ese paciente. Tienes que ser un detective, tienes que tener la capacidad de visualizar. Muchas veces nos hemos perdido en eso. Nos hemos perdido en que no vemos a las personas. A veces yo le digo a mis alumnos, vayan a un centro comercial y empiecen a mirar a las personas. Y poco a poco se van a dar cuenta que, oye, mira, este señor camina un poco, ¿no tendrá escoliosis? ¿No? Mira cómo están sus hombros, mira, ese señor está más gordito y tiene acantosis nigricans, debe ser resistencia a la insulina. Entonces, empezar poco a poco a mirar a las personas y a darse cuenta, nos va a dar esa agudeza, claro, para cuando veamos un paciente, veamos qué nos quiere decir su cuerpo. De manera instantánea, en segundos, en microsegundos, ¿no? El grupo etario, sexo. Y es organizándonos, ¿no?, siempre con el XABCDE, verla y a partir de ahí determinar si se puede hacer la evaluación secundaria. Muchas veces nos hemos quedado intentando solucionar algún tipo de letra y la evaluación secundaria queda para un segundo plan. Entonces, eso es importante a la hora del concepto que podamos tener nosotros sobre shock. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la historia del shock? Se dice, la mejor manera de vencer a alguien es conocer a tu enemigo, ¿no? Entonces, nuestro enemigo es el shock. Entonces, ¿pero cómo se forma el shock? Claro. ¿Qué características cumple el shock? ¿No? ¿Qué le hace el cuerpo? Porque si no sabemos qué cosa le hace el cuerpo el shock, no sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Claro. Si no sabes cómo te está haciendo daño, ¿cómo vas a combatir? ¿Cómo vas a combatir? Exacto, ¿no? Para poner un pequeño paréntesis, cuando mencionamos el contexto de paramédico, este programa se ve en Sudamérica y en varios países que nos han manifestado bastantes saludos muy simpáticos. En Sudamérica en sí hay varios países que sí tienen un sistema de paramedicina que está obviamente legalizado. En Perú vamos a referirnos en el servidor o en el proveedor prehospitalario, que sabemos muy bien que nuestro país pues, está generado por distintas profesiones de salud, ¿no? El enfermero, definitivamente el enfermero, el tecnólogo, el técnico, el paramédico como tal, o sea, el bombero. Estamos refiriéndonos en realidad a todos ustedes que se dedican a la atención prehospitalaria. No vayan a creer o pensar que este programa es solo dedicado y exclusivo para el paramédico. Yo soy enfermero, entonces ya no lo veo. No va por ahí. Sin embargo, en Ecuador, en Chile, en Colombia, pues sí está la atención prehospitalaria instalada, y ellos sí, pues este programa también va para nuestros amigos de allá, para los mexicanos que nos han mandado efusivos saludos. Un fuerte abrazo también para ellos, y este concepto es genérico, solo para aclararlo.